Y luego dice el versículo 20, edificados. ¿Quiénes están edificados? Los santos. Ese es el contexto. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21. En el cual, es decir, en Cristo, en el cual, compaginado, es decir, coordinado, porque una construcción tiene que estar coordinada, en el cual, compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El templo que se va a construir es un templo de piedras. El fundamento es un fundamento de cemento. La piedra angular es una gigantesca piedra que se va a conseguir en algún lugar de la tierra de Israel. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el mismo apóstol San Pablo? San Pablo define el templo como los santos de Dios, edificados sobre Cristo y sobre las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Este es el templo de Dios. El templo de Dios es la iglesia. Ahora vamos a un par de textos más. Vamos a Primera de San Pedro y luego vamos a volver a San Pablo. Primera de San Pedro, el capítulo 2. Primera de San Pedro, el capítulo 2. Y vamos a empezar en el versículo 4. Estamos definiendo el templo. Al menos que sepamos qué es el templo y qué es otro nombre para el santuario. ¿Qué otro nombre se le da al santuario? El templo, ¿verdad? Se habla del templo de Salomón, el templo en el cielo. O sea que el templo es el mismo que santuario. Dice en Primera de Pedro 2 y el versículo 4, al cual, allegándoos, y está hablando de Jesús, que nosotros debemos llegarnos a Jesús, dice, al cual, allegándoos, piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Dice que debemos llegarnos a Cristo, quien es una piedra escogida, preciosa. Y luego dice en el versículo 5 lo siguiente, vosotros también, como piedras vivas, o sea que el templo se compone de piedras, de piedra. ¿Qué clase de piedras tiene el templo? Piedras que vivas. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa como espiritual. ¿Y qué más? Y un sacerdocio santo para ofrecer, ¿qué cosa? Sacrificios espirituales. ¿Dónde servía el sacerdocio? ¿Dónde servía el sacerdocio? En el templo. ¿Dónde se ofrecían sacrificios? En el templo. Así que aquí está hablando de qué cosa? Del templo. Y los hijos de Dios son ¿qué? Las piedras del templo. ¿Y quién es la piedra angular del templo? Cristo. ¿Qué clase de templo es? ¿Espiritual o material? Espiritual. Es la iglesia. Sigue diciendo, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Y luego dice en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿El templo es espiritual o es material? ¿Qué es el templo? El templo es la iglesia. Vamos a Primera de Timoteo. ¿Y quién escribió Primera de Timoteo? ¿Quién? San Pablo.
nosotros acabamos de leer el versículo 16 al comienzo de nuestro tema esta noche, ¿verdad? Pero ahora vamos a leer el versículo 15 para captar el contexto, para que ustedes se den cuenta que está hablando este versículo 16 de lo que se hacía en el templo. Dice en el versículo 15: y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Cuando hablamos de la casa de Dios, ¿de qué estamos hablando? De la iglesia. En la casa de Dios, ¿qué es qué cosa? La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. ¿Qué había en el templo? Columnas. Ahora quiero preguntarles entonces, ¿qué es el templo? Es la iglesia cristiana. Eso es lo que San Pablo dice. Eso es lo que San Pedro dice. Somos piedras vivas, real sacerdocio. Edificamos el templo. La piedra angular es Cristo. Los fundamentos son las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Es un templo espiritual, es la iglesia. Lo cual significa, y ahora escuchen bien lo que voy a decir, no lo pierdan. Lo cual significa que el anticristo se va a levantar ¿dónde? Yo no les oigo. ¿Está malo el sistema de sonido? El anticristo, el misterio de iniquidad, se va a levantar para Saddam Hussein. El misterio de iniquidad. Son los árabes. ¿Qué dicen? ¿No? Los comunistas. Tampoco. A ver con quién más nos metemos. ¿Dónde se va a levantar el anticristo? En la iglesia ¿qué? Cristiana. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Ahora, estudiemos un poquito más este asunto. Dice en Segunda de Tesalonicenses, volvamos allá un momento, Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, dice lo siguiente en cuanto a este poder que se levanta en el templo, que es la iglesia. No se pongan a buscar al anticristo en Palestina, ni se pongan a buscarlo en ninguna otra parte. El anticristo se levanta dentro de la misma iglesia, y vamos a ver varias evidencias más a continuación. Dice que Cristo no vendrá sin que antes venga la ¿qué? La apostasía. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué es apostasía según la definición bíblica? ¿Qué es apostasía? Es una persona que una vez confesó ¿qué? La verdad de Dios, una persona que enseñó y creyó y practicó la verdad de Dios, y en determinado momento ¿qué hace? Abandona la fe pura que tenía. ¿Entiende lo que estamos diciendo? La palabra apostenae en el griego se usa para hablar de un barco que está en un muelle y se le suelta la cadena que une al barco con el muelle, y el viento de repente empieza a llevarse al barco del puerto. Por eso el apóstol San Pablo dice que no seáis llevados de aquí para allá por todo ¿qué? Viento de doctrina. Apostasía significa que abandonamos la verdad de Dios, la verdad como se encuentra revelada en el santuario de Dios. Es abandonar la verdad y al mismo tiempo pretender que tenemos la verdad. Ahora dice, habla de la apostasía. Así que debemos buscar en la iglesia cristiana un poder que ha abandonado ¿qué? La verdad. ¿Y qué es verdad? Juan 17:17 dice, santifícalas con tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que la apostasía
va a ser un desvío de la palabra, un poder que se va a levantar dentro de la iglesia cristiana, que es un poder apóstata, porque se sienta en el templo, pero está en apostasía, ha abandonado la verdad de Dios. Dice que se llamará el hombre de ¿qué? El hombre de pecado, o el hombre que quiere estar. 7:25 hay una profecía muy interesante. Esa profecía dice, y vamos a leerlo a continuación, Daniel 7 y el versículo 25, hablando de este poder que se levanta en la iglesia cristiana, dice lo siguiente, Daniel 7:25, y hablará ¿qué? Palabras contra el Altísimo. Es lo mismo que tenemos en 2 Tesalonicenses 2, el poder que se levanta contra Dios. Sí, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar ¿qué cosa? Los tiempos y qué más, y la ley de Dios. O sea que es un poder que se va a levantar con la intención de hacer ¿qué cosa? De cambiar la ley de Jehová, y de esa forma oponerse a la ley de Jehová. Estamos viendo varias características, ¿verdad? Primero, se levanta ¿dónde? En la iglesia cristiana. Ahí se va a levantar el anticristo, y está aquí. Segundo, va a ser un poder que ha abandonado ¿qué? La verdad de Dios. En tercer lugar, es un poder que pretende haber cambiado ¿qué? La ley de Jehová. Pero hay otra característica. ¿Qué otro nombre se le da a este poder? El hijo de perdición. Ese nombre es interesante. ¿Pueden ustedes recordar quién fue denominado con ese nombre antes que San Pablo lo escribiera en 2 de Tesalonicenses 2? Vamos a San Juan, el capítulo 17 y el versículo 12. San Juan, el capítulo 17 y el versículo 12. Aquí está hablando Jesucristo. El nombre hijo de perdición se aplica a alguien que se asemejaba a lo que será este poder, y es este poder del misterio de iniquidad. Dice en San Juan 17 y el versículo 12, hablando Jesús, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién era el hijo de perdición? Judas. Ahora analicemos brevemente el carácter de Judas. ¿Se opuso Judas abiertamente contra Jesús? ¿Abiertamente? ¿Era Judas uno del círculo especial de Cristo? ¿Sí o no? Sí. ¿Era íntimo con Cristo? ¿Saben ustedes dónde se sentó Judas en la última cena? Al lado izquierdo del Señor Jesucristo, comiendo pan en el mismo plato donde comía Cristo. Pretendía lealtad a Cristo. Los mismos discípulos no entendieron, sino hasta mucho después, cuando vieron a Judas que se había ahorcado. Dice la Biblia, la rama donde se había ahorcado se había quebrado, y él había caído al suelo, y se le había roto el estómago, y todas las entrañas estaban en el suelo. Hasta ese tiempo los discípulos no sabían qué clase de individuo era. Ellos creían que era leal a Jesús, era uno del círculo sagrado. Estaba tan cerca de Jesús que inclusive entregó a Jesús con un ¿qué? Con un beso. Era uno del círculo.
uno de la primera iglesia, de adentro, no de afuera. Lo cual significa, apreciados hermanos y amigos, que según la Biblia, el misterio de iniquidad, el anticristo, se iba a levantar en el templo de Dios, iba a enseñar el error en vez de la verdad, y además de eso, iba a pretender ser leal ¿a quién? A Cristo, mientras que todo el tiempo, en vez de ser leal a Él, estará ¿qué? Entregándolo. Nuevamente vemos que el anticristo no es un enemigo que viene de afuera y blasfema a Cristo. No, el anticristo es uno que se levanta dentro del círculo del cristianismo. Se levanta dentro del templo de Dios y dice que será un poder que aunque es hombre, se proclamará ¿qué? Se proclamará Dios. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra anticristo? Aquí tenemos otra característica. La palabra anticristo, la mayoría de las personas creen que significa contra Cristo. Pero en el idioma griego, la palabra anticristo es una palabra compuesta. Tiene una preposición y un sustantivo. Y se usan juntos, porque en el idioma griego se combina la preposición con el sustantivo muchas veces. Anticristo. Ahora, esa pequeña preposición, anti, a veces significa contra, pero muchas veces no significa contra, sino que significa en lugar de. Déjeme leer algunos textos que ilustran el uso de anti en esa forma. Mateo 2 y el versículo 2. San Mateo, el capítulo 2 y el versículo 2. Escuchen bien. Diciendo, ¿qué dije yo? Mateo 2 y el versículo 22. Mateo 2, 22. Y oyendo que Arquelao reinaba en Judea, ¿qué? Anti, en lugar de Herodes. O sea que estaba sustituyendo ¿a quién? A Herodes. Notemos un par de versículos más. Lucas 11:11, San Lucas 11 y el versículo 11. Noten lo que dice San Lucas 11:11, usando la preposición anti. La mayoría de la gente está buscando un anticristo que va a blasfemar a la iglesia desde afuera y va a ser un ateo que va a oponerse a Dios. Pero ese no es el retrato que da el apóstol San Pablo aquí. Lucas, el capítulo 11 y el versículo 11 declara lo siguiente. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? Y si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Ahí está otra vez la preposición anti, en lugar de. Y un texto más, para que vean que este es el uso de la preposición anti. Primera de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 15. Primera de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 15. Dice lo siguiente. Por el contrario, a la mujer criar el cabello le es hermoso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Qué significa la preposición anti? En lugar de. Ahora escuchen bien. Lo cual significa que el anticristo va a ser un individuo que pretende ocupar el lugar de ¿quién? De Cristo. ¿Están ustedes empezando a captar un cuadro interesante del anticristo en la Escritura? Volvamos a Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, y vamos a resumir lo que hemos estudiado hasta ahora. Dice que el anticristo se va a levantar en apostasía. ¿Qué significa apostasía? Un abandono de qué?
de la verdad. Dice que se va a oponer ¿a qué cosa? A la ley de Dios. Y Daniel 7:25 dice que iba a procurar hacer ¿qué cosa? Cambiar la ley de Dios. Se le llama el hijo de perdición, lo cual significa que será uno dentro del cristianismo, dentro del círculo que pretende lealtad a Cristo, pero en realidad traiciona a Cristo. Y será el anticristo, que significa que pretenderá ocupar el lugar de Cristo. Por esa razón dice que se opone contra Dios y se sienta en el templo haciéndose parecer que Dios. ¿Cristo es Dios, sí o no? Este poder se iba a levantar pretendiendo ocupar la posición de Cristo en el templo de Dios en la tierra, es decir, en la iglesia. Ahora, con estas bases podemos identificar cuál es este poder. Dice que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. El templo es el santuario, ¿verdad? Quiere decir, escuchen bien, que este poder va a instituir un sistema del santuario que falso. Porque él va a colocarse ¿dónde? En el templo. Él va a gobernar en el templo. Él va a controlar el servicio del santuario.